Hola, a veces la palabra tolerar se nos queda un poco corta, ¿verdad? Como que no es suficiente. Hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a darle una vuelta a una idea mucho más profunda. ¿Cómo pasar de simplemente aceptar nuestras diferencias a celebrarlas de una manera que refleje algo, algo verdaderamente divino? Y la clave de todo esto la tenemos justo aquí. Esto es mucho más que un versículo bonito, es el punto de partida. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Si lo pensamos fríamente, es un listón altísimo. Así que vamos a ver qué significa esto en la práctica, en el día a día. Y claro, para entender de verdad lo que significa esa aceptación tan radical, no hay mejor sitio al que mirar que al ejemplo perfecto, el de Jesús. Pensemos en esto un segundo. No se trata solo de ser amable o educado con la gente que la sociedad aparta. Es que Jesús iba mucho más allá. Se sentaba a comer con ellos, los escuchaba de verdad, les dedicaba su tiempo. Les estaba demostrando con hechos que su valor como personas no dependía ni de su reputación ni de sus errores. Y eso, tanto en su época como ahora, es algo totalmente revolucionario. Y aquí está el gran reto, ¿a que sí? Mirar a una persona y en lugar de quedarnos en sus fallos o en lo que nos molesta, hacer el esfuerzo de ver lo que Dios ve en ella, todo su potencial, su valor infinito. Ojo, no es hacer como que los defectos no existen, sino elegir conscientemente enfocarse en algo mucho más profundo. Ese es el tipo de amor que de verdad puede transformar una comunidad entera. Vale, ya hemos visto el ideal, el modelo a seguir. Pero, ¿y qué pasa cuando hacemos justo lo contrario? Cuando, en lugar de aceptar, elegimos rechazar. Se pone en marcha un ciclo bastante oscuro, la verdad, y muy destructivo. Es que esto funciona como una espiral, si nos fijamos. Se empieza corrigiendo a alguien por una tontería, de ahí se pasa a la comparación y casi sin darnos cuenta ya estamos criticando todo lo que hace esa persona. Y al final nos hemos convertido en juez y jurado de su vida. Es un camino realmente tóxico que se va alimentando a sí mismo. Y lo más curioso de todo es que, al final, este camino de rechazo no solo hace daño a los demás, es que nos agota a nosotros. Es como intentar nadar contracorriente todo el tiempo. Acabamos con frustración, con amargura y con una sensación de soledad tremenda porque estamos luchando contra el propio diseño de cómo deberíamos vivir, en comunidad. Pero, a ver, ¿por qué caemos en esto? No es simplemente una mala costumbre. Hay razones mucho más profundas, como si fueran raíces invisibles bajo tierra, que nos llevan a crear estas divisiones. Vamos a echar un vistazo a cuáles son. La primera raíz, esta la conocemos todos, por haberla visto o incluso por haberla practicado, el favoritismo. Ocurre cuando le damos más importancia a la persona popular, a la que tiene un buen trabajo, y a la vez quizás ignoramos a la que no destaca tanto. Es juzgar el libro por la portada, en lugar de por el valor que todos tenemos por igual. Y sobre este tema, la Biblia no se anda con rodeos, ¿eh? Santiago lo deja clarísimo. La fe auténtica y el favoritismo son como el agua y el aceite. Simplemente no pueden mezclarse. La segunda raíz es como, no sé, como una especie de amnesia espiritual. Se nos olvida la idea más potente de todas, que aquello que nos une es infinitamente más grande que cualquier cosa que nos pueda separar, ya sea la cultura, una opinión política o la clase social. Y es que esto en aquella época era una auténtica bomba. Pablo estaba literalmente dinamitando todas las barreras sociales que existían. Y el mensaje hoy sigue teniendo la misma fuerza. Dentro de una comunidad de fe, etiquetas como rico, pobre, de aquí o de allá, todo eso debería perder su poder por completo. La tercera raíz es esa manía tan humana que tenemos de ponernos la toga de juez. Y cuidado, no hablamos de tener sentido común o de saber discernir, hablamos de dictar sentencias sobre los demás, sobre lo que piensan, sobre cómo actúan, sobre cómo viven su fe. Asumimos un papel que sencillamente no nos corresponde. Y Pablo, que era muy listo, nos lanza la pregunta directamente, a la cara, para que nos pique un poco. Nos obliga a mirarnos en el espejo y a preguntarnos, pero vamos a ver, ¿quién me creo que soy yo para juzgar o para menospreciar a otra persona? Es una de esas preguntas que desarman. Y todo lo anterior nos lleva a la raíz madre de toda división, el orgullo. Ese pequeño autoengaño en nuestra mente que nos susurra que nuestra forma de ver las cosas, nuestra opinión, es la correcta, la superior. Y claro, desde esa supuesta superioridad es imposible aceptar de verdad a quien es diferente. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra ese orgullo? Pues algo tan radical como la humildad. Y esto es importante. La humildad no es tener baja autoestima ni pensar que no valemos nada. Es simplemente dejar de estar tan centrados en nosotros mismos y empezar a pensar más en los demás, poner sus necesidades primero. Esa es la verdadera cura. Muy bien, ya hemos visto el problema y de dónde viene. Ahora vamos a la solución que Dios propone.
Y es una idea preciosa que se visualiza con una de las mejores metáforas que existen, la del cuerpo. Es que la metáfora del cuerpo humano que usa Pablo es que es brillante. Nos muestra que ser diferentes no es un error de diseño que haya que corregir. No, es que ese es el plan. Dios nos hizo diferentes a propósito. Porque es justo en esa diversidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza como comunidad. La lógica es aplastante, ¿o no? No necesitamos ser todos iguales para estar unidos. El ojo necesita a la mano. Pero es que el punto clave, para mí, es el último. Esas personas que a veces la sociedad considera débiles o menos importantes son en realidad indispensables. Esto le da la vuelta por completo a nuestra manera de valorar a la gente. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues al final todo se resume en un llamado muy claro a la acción, un llamado a construir puentes en lugar de muros. Dicho de otra manera, rechazar a los demás no es un simple error, un mal día que tiene cualquiera. Es algo mucho más profundo, es decirle no al diseño de Dios y elegir voluntariamente no entender cómo quiere Él que funcionemos juntos. Y aquí Pedro nos da la receta final. Ya no se trata solo de dejar de juzgar o de criticar, se trata de dar un paso más allá y empezar a practicar activamente la compasión, el amor, la misericordia. Es la diferencia entre no hacer daño y directamente hacer el bien. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire no es para un debate teórico, es para cada uno aquí y ahora. La pregunta no es ¿qué debería cambiar en el mundo?, sino ¿qué voy a cambiar yo hoy? ¿Qué pequeño gesto puedo hacer para ser esa pieza indispensable en el cuerpo? La respuesta no está en un libro, está en lo que hagamos al terminar de escuchar esto.